Bien, aquellos que les gusta el moca, tienen esa alternativa. Chicos, le quería hablar esta mañana y a los oyentes de la emisora, todos conocemos ya bastante a esta chica que se llama Gina Carano, ¿verdad? La que hizo la película Star Wars. Disney Plus hace una serie también que se llama The Mandalorian. Twitter acaba de decir que la banea, como dice Alex O'Shard, de su cuenta de Twitter, porque esta chica de corte conservador ha estado muy activa en las redes en los últimos meses con posturas conservadoras. Okay. Y el tema esta mañana es cuando nuestras posturas nos cuestan. A esta nena le están borrando la carrera de actriz. Reportaje hace 17 horas que salió. Dice Gina Carano's tweets vanish to a galaxy far, far away. Y es porque continúa con su línea de twitters y de comentarios que para las big techs se han convertido en comentarios inaceptables, en comentarios que no son buenos. Porque recuerden que las grandes compañías, ¿verdad? Twitter, Facebook, Google, todo tiene que ir en la línea que ellos han establecido que es la línea correcta. ¿Ok? Esta chica piensa diferente, tiene muchas posturas conservadoras, inclusive políticas. Ahora mismo el Major League Baseball acaba de sacar el juego de estrellas de Georgia y se lo llevan para otro estado porque Georgia acaba de hacer una ley que dificulta o hace más difícil la parte de un voto que pueda convertirse en un voto, vamos a decir, fraudulento, por decirlo de esa manera, ¿verdad? El estado de Georgia acaba de hacer una ley, y hay otros estados que van por esa línea, como Texas, donde hacen más difícil que si tú vas a dar un voto ausente, pues hayan unos requisitos para que Fernan Reyes, si realmente no estaba ausente, el sistema sepa que Fernan Reyes es el que está haciendo ese voto. En esa línea, y hago este comentario al lado de Gina Carano, porque la decisión de Major League Baseball es una decisión política. El estado de Georgia es republicano y acaba de tener leyes que hacen más difícil el voto. Por lo tanto, como una organización deportiva toma una decisión por una acción política de un estado que tiene que ver con el voto. Asume una postura sin problema. Asume una postura sin problema y no pasa nada. Ahora, todo lo que va en la línea conservadora, que es la línea de nosotros, paga grandes consecuencias. En este reportaje que he estado leyendo de esta chica, Lucasfilm la acaba de despedir de manera fulminante ya como actriz, y ella ha ido a refugiarse a, vamos a decir, a noticieros de corte conservador y a programas de corte conservador junto con películas que van con el estilo que ella desarrolló y con su personalidad y con lo que ella representa, es la palabra. Pero seguía su cuenta de Twitter como la plataforma de ella para dejarle saber a sus seguidores: ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto otro, estoy en este proyecto. Así que cuando Twitter ve que la chica, eso son en palabras mías, ¿verdad?, continúa entonces promoviendo su carrera fuera de Hollywood, porque Hollywood la está borrando del mapa, primero la bajan en el renglón de cómo un tuit de ella tiene un nivel de exposición mayor. Le complican la cosa, así que un tuit de ella ya no es tan visto o es recibido por sus seguidores en el porciento que originalmente era. Hasta que finalmente va en la línea de sacarla completamente. O sea, te sales de la línea oficial y te borramos del mapa. Sí. ¿Qué sabemos de Donald Trump hace meses? Independientemente si estás de acuerdo con él o no. Nada. Que no tiene plataforma. ¿Qué ha dicho él desde enero para acá? Un montón de cosas, pero nadie las ha publicado. O sea, te borran del mapa. Eso es lo que le está pasando a Gina Carano. La pregunta es,
nosotros estamos dispuestos a pagar con, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado, la posición que ocupamos, porque nuestras posturas van en una línea en que a la parte oficial no pasa ese filtro, no les gusta. La gente estará dispuesta a pagar con su fama, con su dinero, con todo lo que representan para la gente, continuar diciendo públicamente lo que piensan y lo que creen. Porque ya se acuñó cualquier cosa como odio o racista. Y si tú te sales de ese marco, estás borrado del mapa. Tiene un problema. Esta chica, que es bien jovencita todavía, tiene una carrera por delante impresionante, pero por ser conservadora está pagando, pero está pagando con su carrera. Y las que y las empresas que la vetan no tienen ningún problema en tomar su acción. No, O sea, no, para nada. Mira, dice esta parte que estoy leyendo. En un artículo de Hollywood Reporter, una fuente cercana a Lucasfilm asegura que llevaban 2 meses buscando una razón para despedirla a Gina Carano. Y sus últimos mensajes fueron los definitivos. También dice que una de las series de la franquicia anunciada recientemente, que se llama Rangers of the New Republic, se hizo en un principio a la medida del personaje de Carano, pero que decidieron no anunciarlo porque quizás ya se veía venir lo que iba a suceder. La misma Carano ha revelado que Lucasfilm le pidió que firmase una carta de disculpa luego de su polémica el pasado mes de septiembre, pero la actriz se negó y como resultado fue apartada de la campaña de prensa de la segunda temporada de Mandalorian. Lo que ella hizo en septiembre del año pasado fueron las expresiones de que al Partido Republicano lo estaban procesando como si fuesen los judíos en el Holocausto. Eso fue lo que ella publicó. Y eso le costó ya ponerla en la lista negra de que se presentara a los republicanos como víctimas tipo de los judíos con los alemanes, con los nazis. Te pasaste. Te pasaste. Sí, hay que borrarte. O sea, los pintaste demasiado víctimas, ¿no? Y de esa misma manera borran o sacan del mapa a los que opinan diferente. No. Al contrario, los promueven. ¿Ok? Así que acá no hemos llegado hasta allá, ¿o sí? Pues mira, ¿cómo lo compararía? Acá a nivel de Puerto Rico yo no he visto que tenga fresco en mi mente a nadie que sea figura pública que le haya costado, por lo menos hasta ahora. Pero sí hemos visto, por lo menos impresión, que hay figuras públicas de corte muy conservador, que son muy influyentes a nivel de medios también, pero que no se manifiestan. Eso sí lo tenemos. Y es lo mismo, básicamente. O sea, no tienen que sacarlos porque ellos mismos se quedan baneados. Claro. Se banean ellos mismos, ¿no? Correcto. Sí. Ahora, fíjate qué interesante. El caso de Carano no es el único, pero están enviando un mensaje contundente y claro. Dice, el caso de Carano puede compararse fácilmente con otras polémicas de la compañía, aunque el resultado final no ha sido el mismo. Recientemente, Letitia Wright, quien es una de las candidatas para asumir el peso de Black Panther 2, compartió en Twitter unas cuestionables teorías antivacunas, por lo que acabó borrando su perfil público. Disney dejó pasar el incidente en silencio para que todo volviese a la calma. Lo mismo hicieron con Louis Jiffy, la protagonista de Mulan, que poco antes del estreno del film apoyó la brutalidad policíaca en Hong Kong, provocando una oleada de comentarios que llamaban al boicot de la producción. Otras, como Evangeline Lilly, que animó a sus seguidores a no ponerse la mascarilla y presumió de no hacer cuarentena, se acabaron viendo en la necesidad de rectificar y pedir disculpas, pero ninguna de ellas fue despedida. El punto más severo ha sido con Carano, que se ha pagado la factura total de que están, tú sabes. Y eso es indefinido, que dicen que no, o sea, está eliminada.
Ella sí. Carrano sí. Pero es indefinido, como Trump, como pasó con Trump. Tú dices con la cuenta de Twitter. Sí. Fíjate, el artículo no aclara eso. Ok. No Sí, pero aclara si es de Lucasfilm- manera definitiva. Está bien, pero Lucasfilm no lo va a coger para atrás. No, exacto. No, para nada. No. Exacto. Eso es un castigo de por vida. Exacto. Probablemente, ¿no? ¿Cómo la gente lo verá y cómo lo percibirán al lado de acá? Lo interesante es, me encantaría escuchar al público y hay gente que estoy seguro que, ¿verdad? En términos de los artistas tiene hasta más información de la que este artículo provee, pero tú te haces la pregunta, ¿estás dispuesto a pagar con lo que sea? Lo que sea. Por atreverte a expresar públicamente tus convicciones? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer en este momento. Y todos los que representan una voz conservadora se tienen que hacer este momento. Yo tengo la impresión que en el caso de las iglesias, algunos pastores, aunque mantienen a nivel personal unas convicciones, no se atreven a expresarlas públicamente por el miedo a que se tachen de expresiones de odio o intolerantes, etcétera. Porque eso es lo que están haciendo con esta chica. Simplemente es una opinión distinta a la corriente, es una opinión. Ella está expresando cómo lo ve, cómo lo siente. Pero eso nada más es absolutamente censurable. Sí. Sin embargo, fíjate, tienes una figura como, digamos, Redimido, que no es pastor, pero que es una figura súper influyente desde su esquina de la música, Sí. que se expresa y se ha expresado, ¿verdad?, acerca de temas sensitivos, digamos. Sí. Y entonces eso, en vez de traerle problemas, lo que le ha traído es más notoriedad. ¿Ok? O sea, ha sido reseñado por unos cuantos medios importantes seculares, precisamente por expresarse. Debería eso ser de motivación adicional, ¿verdad? Claro, Para algunos que puedan tener miedo. Así es. ¿Qué la gente piensa? Vamos con el público. 787-993-9700. 787-993-9700, que está disponible. Pero antes de eso, muchachos, le tengo la información de los sandwichitos que nos comimos hace un ratito. A ver. Que estaban bien ricos, y el cafecito. Ajá. Mira, eso es de la gente que se une a la familia de Nueva Vida 97.7, panadería Jocks and Coffee Shop, que están en la avenida Luis Muñoz Marín, número 22 en Villa Blanca, en la esquinita de Diamante, en Caguas. Después de México Lindo, ahí están ellos abiertos desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Así es que, Excelente. mira, desayunos o brunch, que a ti te encanta, Mora, el brunch, brunchear me encanta. todo el día, pues tienen variedad de desayunos, brunch, menú keto, de sándwiches, wraps, cafés calientitos y fríos también, batidas, té y un montón de cosas más, y un ambiente bien bonito, así que por allá puedes pasar. Recuerda, Gracias, panadería gracias. Jocks and Coffee Shop en Caguas. Búscalo en las redes sociales también. Gracias a esa gente buena. Y vamos con las líneas telefónicas. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a pagar con tus convicciones cuando te atreves a hacerlas públicas? Porque de lo contrario, Fernán Moraima, lo que se está planteando aquí es intolerancia en una sola dirección. Es intolerancia hacia lo conservador. Sí. Porque los demás artistas dicen lo que les da la gana. Y de manera bien radical y a veces hasta peligrosa. Pero se lo hemos comprado como así, como que está bien. Como que ellos pueden, tienen el derecho. Exactamente. Y lo tienen, de hecho. Sí. Y estuvo dispuesta, perdió una de sus maneras de vivir, o sea, es fuerte por demás. Que hay gente que guarda silencio para que no perder el trabajo, para no perder una amistad, para no perder quizás el que, pues... Es que la están juzgando no privado. por la calidad de actriz que es, sino por sus ideas. Por sus ideas. Entonces, que tú te veas Increíble. penalizada por tus ideas, Sí, es literalmente un castigo, o sea, medieval. total. Sí. Fíjate que Disney prefirió la otra serie que había sido hecha para ella a la medida, aguantarla, ni siquiera la anunciaron porque ya venían venir que esta chica como que no va a parar de hacer sus comentarios y mejor no lo hacemos. Y en efecto eso fue lo que pasó. Oye, pero qué nivel de convicción del otro lado, ¿no? Correcto, sí. O sea, olvídate, que se pierda la plata. Exactamente. Lo hacemos desde cero otra vez, Ajá. pero creemos lo que Injusto, creemos. Injusto, Exactamente. porque eso es vetar a una persona, eso es callar a una persona. Correcto. Sí. Ujú. ¿Tú estarías dispuesta a llegar hasta allá? 787-993-9700, o si lo has hecho ya, cuéntanos, ¿verdad? ¿Qué pasó en tu caso? Pero yo creo que de esos casos hay muy poquitos, por lo menos localmente, ¿verdad? Todavía eso no pasa, yo para no mí pasa así. no está pasando todavía. Sí. Yo creo Pero
pero como te dije, pero también puede ser que hay muchos que se banean ellos solos. A nivel de medios, sí. Yo creo que el esfuerzo de hace unos meses atrás, cuando a nosotros nos pretendieron dar el premio machista del año, son organizaciones que quieren ir poniendo ese parcho, esa caricatura de ti o de tu medio, en este caso, ¿verdad? Porque Nueva Vida es un medio, y sientes la presión. Lo único que defenderte, pues hay que hacerlo bien. Adelante, buen día. Sí, buen día. Para una nueva carretera, realmente fue injusto lo que hicieron con ella. Y respondiendo a la pregunta, yo no me callo nada. Yo tengo un sentir, sea en mi iglesia, mi trabajo, en mi hogar. Lo defiendo hasta lo último. Si es un sentir de parte de Dios, claro está, lo analizo, lo pienso, pero no lo callo. Qué bueno, papá, y te felicitamos. Dice este artículo, añade que muchos acusan a la industria a raíz de esta polémica de no tolerar a los conservadores. Pero en el mismo Star System de Disney tienen a Chris Pratt, un declarado conservador y ultracristiano evangélico. Fíjate cómo lo pintan, ultracristiano evangélico, que en estos momentos está rodando Thor, Love and Thunder, una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de Marvel. Para la empresa, al parecer, el problema no es aquello en lo que cree Carano, que es algo personal e incontrolable, sino que lo haga público en forma de discurso de odio. Wow. ¿Y qué es un cristiano, qué es un ultracristiano? ¿Qué es eso? Papá, ¿viste el parcho que le pusieron? Eso está bien loco. Un conservador y ultracristiano evangélico. Ultracristiano evangélico. Eso para describir. Es para ellos fundamentalista, es lo que quiere decir. Sí. Terrorista de la religión. Terrorista, sí. Para muchas personas nosotros somos terroristas porque supuestamente infundimos terror. Ese es el sello que nos ponen. Increíble. Sí, es increíble, es increíble. No saben lo que es un terrorista, parece, realmente. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero... Claro, yo creo que estamos viendo, y el público cada día lo va a sentir más, ahora que estamos hablando siempre de la tolerancia, que estamos viviendo en un mundo cada vez más intolerante, pero es intolerante en la dirección de todas las expresiones e ideas conservadoras. Todo lo que son ideas conservadoras se tacha de odio y de intolerante. Esta chica no ha escrito nada que lleve al odio, no ha escrito nada que desprecie o degrade a los demás, Gina Carano. Pero ese es el parcho que le han puesto, que por ser conservadora, su forma de expresarlo es con odio. Y eso está duro, mano. O sea, que la expresión que Moray Moyola, Fernán Reyes, Juan Carlos Matos hagan tiene odio, aunque tú no, el que lo lee, no estamos incitando a la violencia, no estamos insultando, no estamos degradando a nadie, pero por defender un punto conservador, se convierte en odio o en un discurso de odio o en una expresión de odio. Ese es el tiempo que estamos viviendo. O sea, es intolerancia a lo conservador. Y la campaña tiene mucho éxito. Hay que tener los ojos bien abiertos. Yo estoy seguro que esto que le están haciendo a esta nena va a coger un montón de cristianos y los va a intimidar. Exactamente. Sí, no, si le pasó a ella, imagínate. Que nos puede pasar a nosotros acá. Y ojalá ocurra lo contrario, que los que están en contra de lo que le hicieron se levanten y levanten su voz y no permitan. O sea, que no permitan que les callen por lo que le está pasando a ella. Bueno, buen tema, como siempre. En breve venimos con nuestra amiga Daisy Quiles. Viene por ahí. ¿Está por ahí? Eso es. De toda la vida. Así es que eso y mucho más en Ruta Nueva Vida 97.7, Puerto Rico. Buenos días. Bueno, LifeLink de Puerto Rico te invita a registrarte como donante de órganos y tejidos. Hazlo hoy mismo visitando www.donevidapuertorico.org para que tu vida llegue más allá. LifeLink de Puerto Rico. Llegó la primavera y con ella más colorido. Y aquí en Nueva Vida seguimos pintando tu radio